noches, soy Guillermo Vázquez Jandal. Esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de la primera cadena nacional, Grupo Fórmula, radio, televisión e internet, transmitiendo esta noche de sábado 14 de agosto a toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, en Telefórmula Estados Unidos, en las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, me da muchísimo gusto compartir este espacio con Gerardo Gutiérrez Candiani. Hola, Gerardo. Hola, Guillermo. Encantado de saludarte, a Pepe y a Felipe, a todo el auditorio y al estudio. Buenas noches. Buenas noches. Desde Puebla, Pepe Centeno. Guillermo, buenas tardes, compañeros, y también al auditorio. Un gusto estar con ustedes. Felipe Gaitán. Memo, Pepe, Gerardo y auditorio. Un gusto estar este sábado acompañándolos una vez más. Es un gusto, como siempre. Bueno, no hay plazo que no se cumpla. Finalmente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se ha manifestado respecto de este artículo transitorio que pretendía, entre otras cosas, aumentar su periodo al frente de esa institución por 2 años más. Y digo, entre otras cosas, porque si bien no de manera oculta, el punto más importante de ese transitorio era otorgarle facultades al presidente para que a través de fallos judiciales pudiera incluso estar por encima de decisiones del Poder Legislativo. Bueno, finalmente, 2 días antes de hacerlo público, el ministro Saldívar desayuna con el presidente en Palacio Nacional, le expresa que sus colegas no estaban de acuerdo en aprobar ese punto y por tanto se desecharía la posibilidad de aumentar su periodo 2 años. El presidente inmediatamente, con el estilo que lo caracteriza, señala que sus colegas ministros no lo quieren porque es un hombre decente y que, dadas las inercias de corrupción y otras cosas que hay en el Poder Judicial, no querían dar ese paso. Muchos han pensado que Arturo Saldívar sí quería quedarse esos 2 años, si bien no se manifestó a lo largo del proceso por respeto precisamente al trámite. Yo, y no quiero sonar ingenuo, quiero pensar que efectivamente Arturo Saldívar nunca consideró esa posibilidad. Puedo equivocarme, ya lo platicaremos ahora. Creo que no estaba en su mente echar a perder una carrera brillante de tanto prestigio. Y hay que decirlo, además de un funcionario público que ha sido, desde mi punto de vista, bastante congruente entre lo que hace y lo que dice. Bueno, afortunadamente esto ya va para atrás. Una intentona más de la 4T de modificar el plano institucional en favor de sus objetivos. Gerardo, tu opinión. Mira, yo me quedaría con 3 cosas, Memo. Lo primero es que el ministro presidente se esperó hasta un día antes del proyecto presentado por el ministro Franco, donde venía en contra, de manera unánime, el dictamen en contra del proyecto, por 2 conceptos, porque era violatorio a la Constitución y atentaba de manera clarísima contra la autonomía del Poder Judicial. Entonces, a mí me hace mucho ruido pues, que se haya esperado hasta el cuarto para las 12 para una definición en una cuestión que no hay que olvidarnos que era una propuesta totalmente ilegal, iba en contra de la Constitución de manera clara. Entonces yo al final no sé si estaba o no estaba a favor, pero yo creo que el haberla dejado correr tanto tiempo y esperarse a que ya el proyecto de sus compañeros ministros viniera de manera unánime en contra, creo que fue muy desafortunado para el ministro presidente. Pepe. Yo creo que tiene este asunto muchas aristas. Primero, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia jamás salió a defender a sus pares, porque en el momento en el que el presidente de la República dice que él es el único honesto, quiere decir que el resto de los magistrados son corruptos. Y el presidente de esos magistrados, de ese grupo de magistrados, no salió a decir, oiga, señor presidente, no es cierto, los señores y las señoras ministras, pues son gente honorable al igual que un servidor. Es decir, ahí creo que perdió una gran oportunidad de fortalecer su liderazgo ante los propios magistrados. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que el ministro presidente tira la toalla
para evitar una derrota política, no solamente para él, sino también para el propio López Obrador, lo cual confirma por segunda ocasión la sumisión del propio Arturo Saldívar a los dichos y a los intereses del presidente de la República. Porque si él hubiera desistido de meter este proyecto de revisión, por lo menos en cuanto hace a su personal interés, en la parte esta de extender su mandato, creo que él hubiera mostrado de esa manera su independencia y su lejanía del Poder Ejecutivo, lo cual no existe. Por lo tanto, yo celebro que el señor Saldívar se vaya a quedar solamente el tiempo para el que fue electo y ojalá en el tiempo que le queda pueda salvar lo poco de prestigio que aún pueda tener. Bueno, bajo esa perspectiva, con ese golpe político, pues ya se ve un poco difícil. Felipe. Sí, Memo, fíjate que recuperando lo que dice Gerardo, el presidente ministro se tuvo que esperar hasta el cuarto para las 12 para decir que no. Y había cuidado mucho las formas de no manifestarse en la opinión pública, sino a través de los canales institucionales. Pero un día antes de que entrara este proyecto de rechazo a su extensión de mandato, él sale a la opinión pública, ni siquiera dentro de la Corte sale, y entonces se vuelve contradictorio. ¿Por qué no lo hizo antes y por qué lo hizo después? Y aquí me voy a referir a dos cosas, un poco ya lo trató Pepe y lo trató Gerardo, es el tema sobre todo del canto de las sirenas. López, el presidente López Obrador, tiende mucho a envolver, a empujar a personajes. Y en ese sentido, lo que hemos visto, la Cuarta T y el presidente apuesta por persona, no apuesta por instituciones. Apuesta por el magistrado Saldívar, no apuesta por la Corte como una institución, apuesta por personajes en el INE, pero no por el INE, apuesta en el Tribunal Electoral, pero no por el tribunal, o sea, apuesta por personas y personajes antes que instituciones. Por lealtades, Felipe, por lealtades. Y lealtades, sí, y en esta parte de personajes, lealtades y sobre todo también que no le van a hacer sombra, van a estar bajo su subordinación. Y lo que hizo después del desayuno con el presidente, el ministro Saldívar, mostró la total sumisión y la lealtad, o sea, ni siquiera a sus compañeros. Y creo que le pegó también parte de lo del tribunal, porque ustedes recordarán que de los 7 magistrados del Tribunal Electoral, 5 estuvieron en contra. En este caso, acá era unánime el rechazo a la propuesta del presidente. Aún aquellos que habían sido elegidos por el propio presidente, de los ministros de la propia Corte. Y eso te habla de las tensiones dentro de la misma, del mismo máximo tribunal del país. A lo que voy con esto es que a final de cuentas lo que estamos viendo es, no se está construyendo un país de instituciones, sino de personas y personajes leales. Y recuperar esto que dice Gerardo, la lealtad está por encima de la institucionalidad. Y de la capacidad. Y de la eficiencia, exactamente. Lo ha dicho el presidente, incluso hasta por encima de la eficiencia. Bueno, al final de cuentas, yo creo que se sabía desde el principio que esto se iba a declarar inconstitucional. Yo escuché al ministro en algunas entrevistas, incluso aquí en Grupo Fórmula, donde de alguna manera dejaba ver que no lo iba a aceptar y decía que por respeto al procedimiento no se manifestaba antes. Pero hay muchos que piensan y que opinan que sí se quería quedar los 2 años. Entonces, ya para cerrar este bloque, 30 segundos cada uno. ¿Tú crees, Gerardo? Digo, sé que es imposible saberlo en perspectiva. ¿Tú crees que sí se quería quedar? Fíjate que no sé, no me gusta especular, pero yo sí me quedo con que se esperó hasta el último día cuando ya tenía una propuesta totalmente en contra. Pepe. Yo creo que sí, porque hay muchas conductas que demuestran una sumisión a la voluntad del presidente y la voluntad del López Obrador era que se quedara Arturo Saldívar 2 años más. ¿Y tú, Felipe? No, por supuesto, yo creo que sí querían, lo único que estaba esperando era si su popularidad le daba o el consenso con los magistrados para apostar o en todo caso retirar. Aquí lo que vimos con el ministro Saldívar en los medios de comunicación fue lo que en el cheverrismo dijo, no dijo sí, no dijo no, sino todo lo contrario. No olvidemos que 3 de los actuales ministros fueron promovidos o propuestos por el presidente de la República y ellos también votaron la anticonstitucionalidad de este punto transitorio. Bien, vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos vamos a retomar el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que sigue dando muchísimo de qué hablar y no precisamente para bien. Volvemos de inmediato.